Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy demostraremos propiedades de la ecuación de estado del gas de Van der Waals y haremos ejercicios con estas conclusiones a las que vamos a llegar. Bien, en sesiones anteriores ya estamos abandonando el caso del gas ideal, el cual nos dice que el producto PV siempre es una constante, ¿ok? Y estamos definiendo entonces ecuaciones que se alejan del comportamiento ideal. Bien, es decir, en el gas real, ¿cómo se aleja del comportamiento que llamamos ideal, de este comportamiento que definimos como de esferas no interactivas, de acuerdo, para las moléculas en un gas ideal? Podemos empezar definiendo algo que corrija al volumen, un parámetro que corrija el volumen, y históricamente este término B0 o B se le ha querido dar significado físico. En algunos textos ustedes van a encontrar que esto B0 es el volumen de las moléculas. Es una afirmación muy aventurada. Lo más sano es decir que es una corrección al volumen, ¿ok? No es un volumen de las moléculas. En textos introductorios se le quiere dar ese significado para querer introducirnos que ya no son esferas no interactivas, sino que ya tienen un volumen y ese volumen es interactivo, pero no necesariamente este B0 lo representa, ¿ok? También se le llama covolumen, pero les repito, no hay que quedarse con la idea de que esto es el volumen de las moléculas. ¿De acuerdo? Después vimos que esta clase de ecuaciones, donde está PB igual a RT, o en este caso PB menos B0 igual a NRT, lo podemos escribir para un mol, ¿ok? Donde N sea 1, entonces tenemos el volumen molar, este B con un guión, también se le puede decir BM, ¿ok? Volumen molar. Para un mol esto se cumple. ¿De acuerdo? Y Van der Waals propone que además de este factor de corrección al volumen, añade un término A entre B cuadrada que tiene que ver con las interacciones moleculares. ¿Ok? Cuando recibe el premio Nobel en 1910, Van der Waals platica de estos dos parámetros y él piensa en ese momento, casi 40 años después de que escribe esta ecuación, en esa disertación del Nobel, habla de este término y dice, no estoy convencido de que sea el volumen de las moléculas. ¿Okay? Entonces el mismo Van der Waals nos pide que seamos cautos con este término. ¿Okay? Es un volumen de corrección al volumen molar. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se ve un gas real? Bien, aquí también A, también le pueden encontrar como alfa, ¿ok? O B en vez de B0. Bien, platicamos que las unidades de este factor de corrección es volumen molar al cuadrado y el de B es unidades de volumen molar. Bien, aquí vemos algunos ejemplos. Para A, volumen molar al cuadrado. Para B, volumen molar. ¿Ok? Muy importante que veamos en qué unidades están estos dos parámetros. Ustedes pueden encontrar parámetros de alfa en
en litros, por ejemplo, etcétera, ¿no? Aquí tenemos presión sobre volumen molar al cuadrado. B cuadrado. Bien, esas son las unidades de A. Presión por volumen al cuadrado o sobre volumen molar al cuadrado. Bueno, vamos a usarla. Vamos a ver qué nos dice. Esta imagen es del libro Mortimer, Físico-Química de Mortimer. Aquí están haciendo ejercicios con isotermas, ¿de acuerdo? En un diagrama presión-volumen. Presión-volumen. Están pintando distintas isotermas, ¿ok? El gas real, recuerden, está de este lado, en el lado superior, altas presiones, donde podemos aproximar que presión por volumen es una constante y se parece a una hipérbole, ¿ok? Después, conforme va bajando la temperatura, ¿ok? Y el volumen va siendo cada vez más pequeño, sucede que el gas ideal ya no es tan útil, ¿ok? El comportamiento se va alejando de ese PV igual a una constante y empiezan a aparecer estas zonas que les pueden llamar como jorobas, ¿ok? Este cambio dependiente nos indica que la temperatura ya se está alejando del comportamiento ideal. Y si se sigue disminuyendo la temperatura, vean, temperatura 6 es mayor que temperatura 5, que mayor que temperatura 4, y llegamos a la que les llamamos temperatura crítica, ¿ok? Donde llega a una zona, un punto de inflexión declarado, ¿no? Un punto de inflexión declarado en esta isoterma crítica, ¿ok? Eso quiere decir que en ese punto la derivada de la presión contra el volumen es cero, ¿ok? En ese punto. Y la segunda derivada de la presión con el volumen también es cero, ¿ok? Así que guarden esa conclusión. En el punto de inflexión, la derivada de la presión con respecto al volumen es cero y también la segunda derivada. Vamos a usar esa conclusión en unos momentos. Después, seguimos bajando la temperatura y llegamos a una temperatura tal que la compresión de este vapor, es decir, estamos comprimiéndolo, bajando disminuyendo el volumen, ¿ok? Se disminuye el volumen de este vapor, ¿ok? Aumenta la presión y llega a un punto donde aparece una segunda fase, una fase que identificamos como líquida, ¿ok? Si seguimos comprimiendo, la presión ya no cambia, ¿ok? Esto es la presión de vapor, ¿de acuerdo? Y llega al otro extremo, donde desaparece la fase gas, y tenemos solamente el líquido, que es esta rama izquierda, ¿ok? Entonces pasamos de un vapor a volúmenes grandes, se comprime, aparece la segunda fase, una fase líquida, que se mantiene constante la presión, es la presión de vapor, y desaparece al final de esta llamada línea de reparto, o tie line. Es una línea de reparto entre ¿quién? Entre el líquido y el vapor que viven aquí adentro, en esta zona de coexistencia. Aquí vive el líquido con el vapor. ¿De acuerdo? Y aquí en este último punto de este domo, allí desaparece el vapor. ¿Ok? Y vean que genera una isoterma donde la presión sigue aumentando, pero ya no afecta al volumen de la sustancia. ¿Ok? Allí definimos
esta propiedad de los líquidos que le llamamos una fase incompresible. ¿Ok? No le afecta la presión al volumen del líquido. Es lo que vemos en estas líneas casi verticales, ¿no? No le está afectando la compresión, el aumento de la presión al volumen de esa fase líquida. ¿De acuerdo? Bien, ahora, em, el gas ideal no predice esta aparición. Las ecuaciones del gas real sí lo hacen. ¿Ok? Voy a cambiar de color. Déjame cambiar de color. Gracias. Bien, ahora, vean, este camino que viene del vapor y toca aquí la aparición de la segunda fase y después viene del líquido, sale a una fase donde ya el volumen molar no está cambiando. Van der Waals y otras ecuaciones que llamamos ecuaciones cúbicas, como Van der Waals es una ecuación cúbica en el volumen, lo que hace aquí adentro, em, la función matemática sigue estando definida, ¿ok? Por ejemplo, en esta timeline que no tiene rojo, voy a hacer, dibujar lo que hace la ecuación de Van der Waals matemáticamente. ¿Ok? Bien, matemáticamente, Van der Waals predice esta zona de cambio dependiente. Es una función cúbica. Así que matemáticamente eso es lo que dibuja dentro de esa zona de coexistencia. Em, bien, un fluido no puede presentar este comportamiento. ¿Ok? Ir de este punto a este punto no lo puede hacer un fluido real, no se verifica. ¿Ok? Es simplemente que la función matemática que le llamamos Van der Waals, dentro de este punto describe estos cambios de pendiente. ¿Ok? Pero en la realidad lo que se observa es que se mantiene constante la presión, es la presión de vapor, empieza con el vapor de este lado, aparece la fase líquida, se sigue comprimiendo, va desapareciendo la fase vapor y se resuelve en un punto donde solo hay líquido, ¿de acuerdo? Y si ustedes grafican la función de Van der Waals, van a empezar a salir estas valles y crestas que no tienen significado físico. Podríamos decirles o a querer asignar que esta área que se dibuja arriba y debajo de la línea de reparto, lo podríamos asignar a el volumen del líquido y el volumen del vapor. ¿Ok? Eso lo vamos a ver la próxima clase con lo que le llamamos la regla de reparto de Caillet y Matías. ¿Ok? Por ahora nos quedamos con que este punto, donde empieza la tie line, la línea de reparto, es un volumen mayor, nos representa el volumen molar del vapor. ¿Ok? Aquí está el volumen molar del vapor, de este lado derecho, y del lado izquierdo de la tie line es el volumen molar, pero del líquido. Líquido del lado izquierdo, vapor del lado derecho. ¿Ok? Entonces, en esta zona de coexistencia va a haber una zona donde el volumen del líquido va a tener este valor que nos indica este punto donde toca el domo y del lado derecho es el volumen molar del gas, del vapor, donde toca al domo. ¿Ok? Bien, en próxima clase vamos a ahondar en esta región que nos crea la función matemática, la ecuación cúbica. Bien, por ahora nos quedamos con que la ecuación de Van der Waals puede encontrar el volumen molar del vapor y puede encontrar el volumen molar del líquido. ¿Ok? Vean, ustedes saben que una ecuación cúbica tiene tres raíces. ¿Ok? Tres soluciones.
físicamente, dos de ellas tienen significado físico. La primera es el volumen molar del líquido, la segunda es el volumen molar del vapor, la tercera raíz no tiene significado físico. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver la ecuación de Van der Waals en esta representación y vamos a demostrar que podemos volver a la ecuación ideal, ¿ok? Es decir, la ecuación ideal vive en un diagrama PV en donde el volumen es muy alto, ¿no? En volúmenes muy altos, donde las moléculas no se conocen, no se interesan unas por las otras. Es decir, hay un amplio volumen. Allí vive el gas ideal. ¿Ok? Ahora, en Van der Waals, si necesitamos que reproduzca ese comportamiento, que nos diga que a grandes volúmenes esto se reduce a la ecuación ideal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si este volumen molar es muy grande? ¿Qué le va a pasar a la ecuación? Vamos a concentrarnos primero en este término. RT entre volumen molar menos B, este factor de corrección al volumen. ¿Qué le pasa cuando B es muy grande? Se reduce, se hace cero. ¿Qué le pasa matemáticamente a ese término? RT entre B menos B, cuando B del volumen molar es muy grande. Se vuelve cero, ¿no? A ver, calma, calma, calma. El volumen molar es muy grande. ¿Ok? B, voy a poner por acá. Si B tiende a infinito, un valor muy grande, y en el denominador nos están diciendo a ese volumen, réstale este coeficiente. ¿Ok? Lo que va a pasar es que si B es muy grande y A y B son constantes, cada vez que aumente el valor del volumen molar, le va a afectar cada vez menos que le estemos restando esta constante. ¿Ok? Por ejemplo, si el volumen molar es 100 y le estamos restando 3, queda en 97. Si el volumen molar es 1000 y le restamos otra vez 3, queda en 997. Y si el volumen es cada vez más grande, el resultado cada vez se parece más al volumen molar original. ¿Ok? Es decir, cuando B, el volumen molar tiende a infinito, ese denominador se parece mucho a RT en B, en el volumen molar, es decir, importa cada vez menos que le estemos restando esta constante, porque ya es muy grande. ¿Ok? Entonces, sí podemos prescindir de ese B. No es que se haga cero, pero ya no le pesa, ¿no? A esa resta, ese denominador, lo que lo define es ese volumen molar. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué pasa con el segundo término de Van der Waals? Si ese volumen es cada vez más grande, ¿qué le va a pasar a ese alfa entre B cuadrada? Si B es cada vez más grande. Se volvería cero eso, porque sería un número sobre el infinito, ¿no? Un número, es decir, este constante,
entre un número que estamos teniendo el cuadrado y el cuadrado es cada vez más grande. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado total es que esto, alfa entre b cuadrada, es cada vez más chiquito. ¿De acuerdo? Es decir, como está el inverso, este término, por ejemplo, primero va a ser 10, después va a ser 10.000, después 10 a la 4, 10 a la 8, etcétera. El inverso, entonces, va en sentido contrario, cada vez es más pequeño. ¿Okay? Entonces, cuando B es muy grande, como acá arriba, donde vive el gas ideal, de este lado derecho, cuando es muy grande, este término se hace cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este b cuadrado, el cuadrado de algo muy grande, es muy grande, pero está en inverso, entonces se hace cada vez más chiquito todo este término. ¿Ok? Entonces ya no importa, como es tan pequeño, lo que pesa realmente es lo que está de este lado, RT en B. ¿Ok? Entonces, cuando B molar es muy grande, Van der Waals recupera el gas ideal. PV igual a RT. Bien, punto para Van der Waals. Sí recupera el gas ideal en las condiciones que opera el gas ideal, que es a volúmenes muy grandes, donde las moléculas no se interesan las unas por las otras. ¿De acuerdo? No sé si queda claro. Bien, esta prueba se tiene que hacer con todas las ecuaciones del gas real que ustedes se topen. ¿Ok? Vamos a ver algunas después, pero los términos tienen que volver al gas ideal siempre. Si no, no es tan eh, atractiva, ¿no? Esa ecuación que propongan. Bien, vamos a hacer un ejercicio ahora. Para ello les voy a compartir el pequeño pizarrón en donde ustedes van a calcular la presión de un gas con la ecuación del gas de Van der Waals. Ok. Um, bien. Pop. Bien, ya lo tienen ahí. Este es el pequeño ejercicio. Mediante la ecuación de estado de Van der Waals, allí la tienen. Calculen la presión del gas nitrógeno a 0 grados Celsius, 273.15 Kelvin, y el volumen molar de 22.414 litros por mol. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos? ¿Qué les hace falta para resolver esta ecuación? La corrección del volumen y alfa, ¿no? Así es, necesitamos ir a buscar las constantes A y B. Bien, esas se encuentran en libros de texto, en manuales, en la página del NIST, etcétera, y se encuentran aquí. Alfa, vamos a tomarla como 1.3506. Esto está en atmósferas sobre unidades de volumen molar. Ok, entonces al cuadrado. Litros cuadrados por mol cuadrada. Ok.
Esto es litro. Y B es igual a 0.0003864 unidades de volumen molar, mol por litro. Ok, queremos saber la presión directamente del gas nitrógeno para este par de parámetros. Entonces, en cuanto lo tengan, vamos a discutirlo un momento. Muy bien, aquí ya lo estamos obteniendo. José Luis dice 0.9983 atmósferas. Brandon 0.998 atmósferas. También. Bien. Pues sencillo, ¿no? Una vez que se tienen las constantes, simplemente corregimos el volumen molar con B. Introducimos A para el término que le llamamos el término repulsivo. Y entonces tenemos que esta presión es 0.998 atmósferas. ¿Ok? Ahora calculen por favor la presión que predice el gas ideal con estas condiciones. ¿Qué presión predice el gas ideal? Esto que estoy poniendo en verde. ¿Qué predice RT en B?
Sería 0,999. Gracias, 0,999 atmósferas. ¿Ok? Entonces, para este gas, nitrógeno, en estas condiciones, pues es sano aproximarlo como un gas ideal. ¿Ok? Vean, si hiciéramos este ejercicio con cloro, por ejemplo, esa diferencia entre Van der Waals y gas ideal empieza a ser cada vez más grande. ¿Ok? Entonces hay que tomarlo en cuenta. ¿En qué condiciones? Vean aquí, Van der Waals 0,998, gas ideal 0,999 atmósferas. No es una gran diferencia, entonces nitrógeno en estas condiciones es sano considerarlo un gas ideal. Bueno, estas constantes A y B se pueden determinar experimentalmente, ¿ok? Haciendo el ejercicio de construir las isotermas, construir esas curvas experimentales y encontrar mediante una correlación, un método numérico, encontrar qué valores de alfa y beta eh, reproducen esa isoterma. ¿Ok? Esa es la manera experimental. Ahora, otra manera que podríamos usar para encontrar las alfa y beta es usar las condiciones críticas. ¿Ok? Em, Al inicio de la clase dijimos que en la condición crítica la derivada de la presión contra el volumen es cero y la segunda derivada también. ¿Okay? Entonces vamos a aprovechar esas dos ecuaciones para que veamos cómo podemos obtener A y B si no tenemos datos experimentales. Ok. Bien. Voy a cambiar de diapositiva. Aquí simplemente fue una sustitución. El nitrógeno no se separa todavía demasiado del gas ideal. Ahora, bien, la conclusión que decíamos en este punto de inflexión que voy a dibujar de este lado izquierdo, derecho, volumen contra presión, en la isoterma crítica hay un cambio dependiente, ¿ok? Creo que no, vamos a hacerlo más dramático. ¿Ok? Vean, en esa zona plana está el punto crítico, la isoterma crítica, en esa zona plana. Matemáticamente, la función entonces nos dice que la derivada parcial de la presión con respecto al volumen, a T constante o a la T crítica, es igual a cero. ¿Ok? Y la segunda derivada también es cero. En la isoterma crítica. Bien, ahora vamos a derivar entonces la ecuación de Van der Waals. P igual a RT entre B molar menos B menos A en B molar cuadrado. Vamos a derivar esto en función del volumen molar. ¿Ok? Primero
Bueno, si ustedes quieren comprobarlo, esto va a ser igual a menos. Vean que nuestra variable está en el denominador, de ahí que viene ese menos. Después, volumen molar menos B al cuadrado. ¿Ok? Más el siguiente término es 2 veces A entre volumen molar al cubo. ¿Ok? Al derivarlo, pasa de cuadrado al cubo en denominador. Esto es la primera derivada de presión de Van der Waals con respecto al volumen molar. ¿Ok? Ahora, la segunda derivada, es decir, vamos a derivar esto que acabamos de encontrar con respecto al volumen molar y es menos 2 veces. Ese 2 viene porque aquí hay un cuadrado acá arriba. Menos 2 veces RT. Y ahora esto está en volumen molar menos B al cubo. Está ahora al cubo. Y ahora esto es 6 veces A entre el volumen molar a la cuarta. Esto es la segunda derivada con respecto al volumen molar. En la segunda, el segundo término no cambia a negativo otra vez. Me parece que no, pero si quieren comprobarlo, pero según yo continúa así como lo escribimos. Menos 2RT entre B menos B al cubo más 6A. ¿Ok? Bien, ahora ya tenemos una especie de sistema de ecuaciones. Y vamos a usar estas ecuaciones para encontrar A y B. Vamos a aprovechar que esto está en la temperatura crítica. Entonces, estas dos ecuaciones son igual a 0. ¿Ok? Y entonces, de tarea, ustedes van a encontrar la conclusión que les voy a escribir ahora. ¿Ok? Allí en su tarea, comprueben estas dos derivadas. ¿Ok? Deriven Van der Waals en primera y segunda derivada. Igualamos a 0. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones. ¿Ok? Y podemos entonces encontrar dos incógnitas. Y recordamos que esto se cumple en la temperatura crítica. En esta zona plana, esto se cumple. ¿Ok? Es decir, se cumple la ecuación de Van der Waals y también se cumple que estas dos derivadas son 0. Voy a cambiar de diapositiva. Pop. Ok, entonces si resolvemos esos dos sistemas de ecuaciones que ustedes van a hacer de tarea con todos los pasos, vamos a encontrar estas dos conclusiones. Es decir, despejamos, podemos despejar la temperatura crítica, que va a ser, ustedes van a encontrar que es 8 veces A entre 27, la constante de los gases, por B. Y van a encontrar también que el volumen molar en la condición crítica es igual a 3 veces este factor B.
¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tienen la temperatura crítica y tienen el volumen crítico, pueden encontrar primero B, y una vez que tienen B, pueden despejar el factor A. ¿De acuerdo? Entonces, en su tarea, vamos a hacer ese despeje. Vamos a derivar en primera y segunda derivada a Van der Waals con respecto al volumen. Aprovechamos que en la temperatura crítica esas dos derivadas son 0. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ustedes van a encontrar estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Bien, así, esos valores de A y B que necesitamos para la ecuación de Van der Waals los podemos obtener a partir del volumen crítico y de la temperatura crítica. De nuevo, entonces, es ir a tablas a encontrar temperaturas críticas y volúmenes críticos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, estas dos propiedades, volumen y temperatura crítica, si sustituyen este valor, que también es la última parte de su tarea, si sustituyen esta expresión de la temperatura crítica y del volumen crítico y lo sustituyen en la ecuación de Van der Waals, pueden encontrar la expresión para la presión crítica. Okay, esa es la última parte de su tarea. Una vez que solucionan para TC y volumen molar crítico, sustituyen estas expresiones en la ecuación de Van der Waals y deben llegar a que la presión crítica es igual a AA entre 27 B cuadrado. ¿Okay? Así, tenemos ya las tres propiedades críticas, temperatura, presión y volumen crítico, escritas en función de las constantes de Van der Waals. ¿Okay? Esto nos puede servir de ambos lados. Si no tenemos las propiedades críticas, podemos buscar en el experimento las propiedades de Van der Waals y así estimar estas constantes críticas. O al revés, si tenemos las constantes críticas, podemos inferir cuáles son las constantes de Van der Waals. ¿De acuerdo? Así, en Edmodo voy a subir esta pequeña asignación para que resuelvan ese sistema de dos ecuaciones para encontrar esta expresión de temperatura y volumen y después sustituir en la ecuación de Van der Waals para despejar o encontrar la ecuación de la presión crítica. Bien. Ahora vamos a explorar a la ecuación de Van der Waals en su aspecto cúbico. ¿Ok? Hablamos de que es una ecuación cúbica que tiene cambios dependientes, genera esta pequeña valles y crestas dentro de la zona de coexistencia líquido-vapor. ¿Ok? Aquí está. Bien, ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio. Bien, el problema nos dice, lo voy a escribir en texto porque dice estimar el volumen molar
del CO2 a 500 Kelvin. Ya está más calientito. Y 100 atmósferas. Usando el gas ideal. Digo, usando el gas de Van der Waals. Vean que la palabra van y der van en minúsculas y Waals va en mayúsculas, ¿de acuerdo? Bien. Estimar el volumen molar de este gas a esta presión y temperatura con la ecuación de Van der Waals. Bueno, tenemos la ecuación de Van der Waals y tenemos las constantes del dióxido de carbono. Ok, se las voy a poner aquí. Lo primero que tenemos que hacer es entonces despejar el volumen molar de la ecuación de Van der Waals, que está escrita en presión hasta ahora. Entonces vamos a escribir Van der Waals. Presión. Vamos a escribir lo que tenemos, RT, entre volumen molar menos B, después menos A entre B cuadrado. ¿Okay? Queremos el volumen molar. ¿Cómo se les ocurre que tenemos que hacer esto? Necesitamos una expresión donde esté el volumen molar explícito. ¿Cómo podemos hacerlo? Un primer paso que se les ocurra. Sería como estimar los valores de A y B y ya después bueno, despejar B de la fórmula. Ok. Vamos a encontrar la ecuación explícita en A y B. Y después, ya que tengamos la ecuación despejada en el volumen molar, ya sustituimos A y B. Por ahora necesitamos despejar el volumen molar de aquí. Profe, una pregunta. Sí. Bien. Bueno, es que por como lo estoy viendo, no sé si estoy bien, pero, o sea, no quiero empezar a resolver sin antes como tener como más o menos qué es lo que va a hacer. Va a terminar siendo una ecuación cuadrática, bueno, no sé cómo explicarme, o sea, Ya. Sí, estamos esperando obtener para el volumen una ah, expresión cúbica. eso, ok, ok. Sí, sí, Cúbica. gracias. ¿De acuerdo? Cuando empecemos a despejar el volumen, la función nos va
a decir que es una función. Esperemos que nos diga que es una función cúbica. Bien, voy a empezar con una propuesta. Vean que aquí los términos que tenemos que despejar pues son b menos b y este b cuadrado, ¿no? Que son los términos que contienen al volumen molar. Vamos a liberar a esos términos. Bien, si multiplicamos ambos lados por, lo voy a poner por aquí, voy a subir esto acá. Si multiplicamos ambos lados por volumen molar menos B y esto por B molar al cuadrado, okay, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por ese término para liberar este B menos B y B cuadrado. Okay, entonces nos va a quedar este lado izquierdo que tiene a la presión, va a quedar B molar menos B por P. ¿Okay? Bien, esta multiplicación es conveniente. O sea, por inspección que vemos, bueno, me conviene hacer eso. No viene de otro lado más que de la conveniencia de despejar el volumen. Entonces, este término, RT, sí se va, lo que tiene aquí abajo, el denominador se va, pero le queda el volumen cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Y el segundo, que es A, si lo multiplicamos por B menos B en B cuadrada, se va este B cuadrado, pero le queda el B menos B. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer después? ¿Podría ser agrupar los términos semejantes? Vamos a agrupar términos. Bien. Bueno, primero, si me voy a saltar varios pasos, pero bueno. Vamos a dividir entre P todo. ¿Ok? Y vamos a recolectar las potencias del volumen molar. ¿Ok? Es decir, después de dividir entre P y colectar las potencias de B, nos va a quedar esto. B. Volumen molar al cubo. Okay, ese cubo viene de aquí. Después, menos B liberada más RT entre P por el volumen molar al cuadrado más A entre P por el volumen molar menos un término que ya no me cabe aquí, menos A por B entre P. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Pasé todo del lado izquierdo. Primero dividí todo entre P. Después fui desarrollando estos productos.
¿De acuerdo? Vean, este b por b cuadrada está aquí, b por b cuadrada. Lo dividimos entre p, entonces ya no aparece aquí esa p, sino que aparece en el segundo término, rt entre p, que también es b cuadrada. Después, este a por b está aquí. Entre p. Y después un término, bueno, que no depende del volumen, ¿no? A en B en P. Entonces, ustedes vean todos los pasos que me salté, pero al final nos queda esta ecuación, que ya está explícita en el volumen, viéndolo como una ecuación cúbica en el volumen molar. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes dibujan esta expresión, este cúbico, este polinomio, ya empiezan a obtener las constantes, las isotermas de Van der Waals. Esta es la ecuación que ustedes ven en B, ya lo tienen, en P, ¿ok? Y cómo se dibuja, pues ya se empieza a dibujar como las isotermas de Van der Waals. ¿Ok? Esta es la ecuación que dibuja esas isotermas. Ahora vean, entonces ya tenemos la ecuación. Esta ecuación nos va a servir mucho. Ténganla ahí con un recuadro en sus notas. B cúbica menos este término que multiplica a B cuadrada más A entre P, volumen molar, menos un término A por B entre P es igual a 0. Bien, ahora para resolver esta ecuación, pues vamos a encontrar las raíces de la ecuación cúbica. ¿Ok? Bueno, voy a cambiar de diapositiva. Bueno, esta ecuación cúbica la podemos resolver en Excel, en matemática, etcétera, ¿no? Encontrar las raíces, es decir, va a estar cambiando los valores. Si tenemos, aquí tenemos R, tenemos T y tenemos presión, va a estar cambiando los valores del volumen tal que sea 0. ¿Ok? Bien, ahora, si vemos en tablas, ya podemos, como nos decía la compañera al inicio, ya podemos ir a buscar las constantes A para este CO2. Les paso este valor. En unas unidades un poco graciosas, pero son del sistema internacional. 3.592. Ok, esto está en atmósferas por volumen molar al cuadrado. Pero aquí está en metros. En decímetros a la sexta por mol a la menos 2. ¿Ok? ¿Cómo interpretamos estas unidades? Esa atmósfera, como en el caso anterior, y después este volumen cúbico, digo, este volumen al cuadrado. ¿De acuerdo? Nada más que aquí el volumen está en decímetros cúbicos por mol. Simplemente es eso. Pero es un volumen que está al cuadrado. Y B es igual a 4.267 por 10 a la menos 2
Y este directamente son unidades de volumen molar. ¿De acuerdo? Así, con estos dos datos, A y B, podemos ir resolviendo acá arriba. ¿De acuerdo? Ok, vean. Si ya tenemos temperatura, ya tenemos R, ya tenemos la presión, ya tenemos B, ya tenemos A, ya podemos encontrar cuánto valen estos coeficientes. Ok. Eso ya está resuelto. Solamente es sustituir estos valores. Ok. Bien, les ayudo con el primero. B más RT en P. B más RT en la presión. Con estos valores, comprueben que da 0.453 decímetros cúbicos por mol. ¿Ok? Bien, ustedes me pueden decir entonces cuánto vale el siguiente coeficiente, que es A en P. Bien, ya resolvimos para el coeficiente del término cuadrático. Estamos resolviendo para el coeficiente lineal. Nada más estamos encontrando cuánto vale este coeficiente. Ya lo tenemos. Nos falta ver este y este. El volumen lineal. A en P y el término A por B entre P. Una vez que encontremos esos tres coeficientes, pues ya podríamos ir a Excel o algún software para que nos diga las raíces de esa ecuación cúbica. Así que en cuanto tengan A en P y A en B por P, continuamos, ¿no? Para encontrar este volumen molar. El primero me dio 0.03592 y el segundo 1.53 por 10 a la menos 3. Gracias, Oscar. Bien. A en P. Pero corrígeme si estoy en concordancia. Es 3.61 por 10 a la menos 2 decímetros cúbicos por mol. Y esto está al cuadrado. ¿Ok? Y después A en B en P. Exactamente. 1.55 por 10 a la menos 3. Esto está en decímetros cúbicos por mol. Pero al cubo. Bien, ya tenemos los tres coeficientes que vamos a sustituir en esta ecuación, en la ecuación cúbica de Van der Waals. Vamos a escribirla. Ok.
Vean, si nuestra variable que queremos encontrar, X, es el volumen molar, que está en decímetros cúbicos por mol, la ecuación que vamos a tener que resolver es X cúbica menos 0.453 por X al cuadrado, que es el volumen, más 3.61 por 10 a la menos 2 por X menos 1.55 por 10 a la menos 3 y esto está igual a 0. Ok, bien. Si ustedes entran esto en Excel o en, ya veremos cómo lo hacemos, en Excel o en su calculadora o en matemática y encuentran las tres raíces, la que tiene significado físico, es decir, aquí nos pueden dar raíces negativas, positivas, etc. La que tiene sentido físico, y ustedes pueden comprobar, es que X es igual, la X que tiene sentido físico es de las tres que van a obtener, es 0.366. Esto quiere decir que el volumen molar es igual a 0.366 decímetros cúbicos por mol. Ok, entonces, en este problema, nos piden el volumen molar para el gas de Van der Waals, donde es el CO2 quien queremos predecir. Tenemos temperatura, tenemos presión, tenemos la constante de los gases. Fuimos a buscar a tablas las constantes de Van der Waals. Así, para encontrar el volumen, lo despejamos y quedó como una ecuación cúbica, ¿okay? Donde cada coeficiente de la ecuación cúbica lo pudimos deducir. Aquí está y nos queda la ecuación, el término cuadrático con este coeficiente, el término lineal con este coeficiente y el término independiente con este coeficiente. ¿Okay? Y se resuelve numéricamente. En la siguiente clase vamos a ver, nos vamos a meter allí, pero por ahora nos quedamos que esta ecuación tiene tres raíces. ¿Ok? Una de ellas corresponde al volumen molar de ese gas. Es decir, vean, si yo dibujo la isoterma, acá abajo está el volumen molar, la presión, ¿ok? Esta es la raíz que encontramos. ¿Okay? La segunda raíz correspondería al volumen del líquido. ¿Okay? Y la tercera raíz no tiene significado físico. Es decir, matemáticamente esta ecuación cúbica tiene la forma que voy a dibujar aquí. Del lado izquierdo, si predice ese lado, pero dentro del domo de coexistencia hace esto. Ay. Ok. Entonces vean que en donde toca esta línea recta, que es la presión de vapor, encuentra la primera raíz que acabamos de encontrar para este CO2, 0.366 decímetros cúbicos. La segunda raíz que arroja debe ser el volumen molar del líquido. Y la tercera raíz no tiene significado físico. Simplemente es donde da la vuelta
la ecuación cúbica. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes van y usan la ecuación ideal, es decir, PV igual a RT, y lo despejan, van a encontrar que el volumen molar allí es de 0.41. ¿De acuerdo? Aquí ya se ve, ya hay una diferencia. Ya en el volumen molar, el gas ideal ya se está, ya está prediciendo volúmenes más grandes. Ok, aquí sería el caso ideal. Aquí ya notamos que así empieza a haber una diferencia contra lo que predice Van der Waals. Este es de Van der Waals. ¿De acuerdo? Bien, así, la tarea que van a tener ustedes es encontrar los coeficientes A y B en esta parte de arriba. Cuando la derivada 1 y 2 son 0, ¿cómo encontramos que la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen crítico están escritos en función de los coeficientes de Van der Waals? Ok, esta parte. Y también les voy a dejar un pequeño ejercicio para que empleen esta ecuación cúbica, en donde van a encontrar los volúmenes molares de vapor y de líquido, ¿ok? Empleando este mismo procedimiento. Les voy a encargar que encuentren volumen molar de líquido y del vapor para cierta sustancia a partir de Van der Waals. ¿De acuerdo? Eso lo subo a Edmodo y lo revisamos el próximo martes. Okay. No sé si tengan alguna duda, inquietud de este tema. Vamos a seguir usando Van der Waals, sobre todo resolviendo ecuaciones cúbicas.